De entrada, para hacer referencia al mensaje de Jesús hay que situarse en el contexto, y sinceramente creo que sin conocer el contexto de la época pues es bastante poco realista intentar acercarse a Jesús. Es precisamente el evangelista Lucas, que sin duda es uno de los historiadores helénicos más interesantes. De hecho, sobre todo a partir de la obra arqueológica de William Ramsay a finales del siglo XIX, Lucas quedó enormemente revalorizado. Para sorpresa del agnóstico Ramsay, Lucas era mucho más cuidadoso a la hora de utilizar la terminología oficial de lo que eran, por ejemplo, los historiadores romanos Suetonio y Tácito, y una de las grandes sorpresas en sus excavaciones arqueológicas en Asia Menor por parte de Ramsay era la exactitud de Lucas. Lucas es un personaje que suele dar referencias históricas para ubicar los hechos, pero que no son referencias que simplemente tienen el valor enciclopédico, es decir, vamos a enterarnos de cuándo sucedía esto, sino que provocan un contexto que es interesante. Por ejemplo, en el capítulo 3 de su Evangelio, cuando él está hablando del contexto en el que Jesús empieza a predicar, dice lo siguiente: en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Bien, a partir de ahí comienza la historia. La descripción que hace desde el principio Lucas es enormemente interesante. El mundo en el que él vive es un mundo políticamente piramidal. En la cúspide de la pirámide hay un emperador que era Tiberio César. Este es un personaje muy interesante, aparte de tener una madre envenenadora que fue quitando de en medio a todos los posibles rivales de su hijo hasta que su hijo se sentó en el trono imperial. A esas alturas, en el año 15, Tiberio era un hombre ya aburrido de las perversiones normales. Las mujeres habían dejado de interesarle hacía mucho tiempo, los hombres le aburrían desde hacía bastante tiempo, y en su retiro en Capri en realidad lo que le gustaba era abusar de niños. Por lo que conocemos por ciertos autores, Tiberio tenía una especie de cohorte infantil a la que llamaba los pececillos, de los que le gustaba abusar, sobre todo cuando se bañaba en la piscina. Porque ya después de década y media de estar gobernando en Roma, era mucho mejor irse a vivir a Capri, tener delante la bahía de Nápoles y abusar de criaturas que no podían defenderse. De modo que es verdad que los imperios tienen cosas muy buenas, generalmente que los enemigos del imperio suelen ser todavía peores que los imperios, pero el primer personaje de ese fresco histórico en el que empieza la predicación de Jesús es un perverso sexual que ha confiado a uno de sus validos, llamado Sejano, el gobierno del imperio. El segundo escalón es un escalón enormemente interesante, porque es el gobernador de Judea, y el gobernador de Judea era un personaje que se llamaba Poncio Pilato. Poncio Pilato es un personaje que la inmensa mayoría de la gente conoce fundamentalmente por el relato de la pasión de Jesús, pero es un personaje que conocemos por otras fuentes. Aparece, por ejemplo, en el Talmud, generalmente con seudónimo y conocido como el ladrón, lo cual ya es una forma de definir al gobernador, al representante del imperio en la zona. Y, por ejemplo, en las referencias que aparecen en las obras de Flavio Josefo, el personaje de Pilato es enormemente interesante. A Pilato le interesaban fundamentalmente dos cosas: que la gente no se moviera y que pagara los impuestos. A partir de lo cual, el resto de lo que pudiera suceder le era indiferente. Y, por supuesto, cuando en algunas ocasiones pensaba que podía haber algún brote de malestar popular, Pilato utilizaba lo que ahora llamaríamos operaciones de falsa bandera. Algunos de sus agentes se disfrazaban de judíos, se metían entre la multitud judía, empezaban a dar puñaladas, provocaban el terror, y los judíos estaban quietos un par de años como mínimo y no molestaban mucho, porque en medio de una fiesta religiosa, de pronto un agente provocador pues te podía dar una cuchillada que no era algo agradable. En última instancia, el retrato que aparece en los evangelios del personaje al que la justicia le importa poco, pero lo que no quiere es que haya lío en la zona de su gobierno, encaja mucho con lo que conocemos de Pilato. El siguiente escalón es un escalón todavía más interesante, si ustedes me lo permiten. Después del imperio, después del representante del imperio, curiosamente los políticos locales que aparecen son varios. Hay un tetrarca de Galilea, que era Herodes,
tenía un hermano que era tetrarca de Iturea, que se llamaba Felipe, y luego había otro que, estaba en Iturea y en Traconítide, y luego estaba Lisanias, que era tetrarca de Abilinia. Esto es algo muy divertido, porque los romanos habían tenido durante años como rey de la zona a un personaje que se llamaba Herodes. Herodes no era de origen judío, era idumeo, se había convertido al judaísmo y de hecho había ampliado el templo de Jerusalén, y Herodes era un personaje sin ningún tipo de escrúpulo moral. Seguramente hoy en día se diría que era un psicópata, es decir, la persona absolutamente indiferente ante el dolor que causa, pero desde luego muy centrado en mantener el poder. Durante años, Herodes siempre empezó las guerras civiles de Roma en el bando perdedor y siempre las acabó en el bando ganador. Y por supuesto siempre convencía al ganador de que le interesaba mantenerle en el poder. Y lo conseguía. Herodes era un personaje evidentemente eficaz, si se quiere cruel, sin escrúpulos, sanguinario, pero muy eficaz, y por lo tanto los romanos le apreciaban. No estaban engañados con Herodes. El emperador Octavio decía, haciendo un juego de palabras en griego, que era mejor ser el cerdo que el hijo de Herodes, porque evidentemente el cerdo de Herodes, al ser judío, sobreviviría y a los hijos ocasionalmente los degollaba, de modo que, puesto a escoger entre ser el cerdo de Herodes o el hijo, pues haciendo un bonito juego de palabras que indica que Octavio era un hombre culto que dominaba el griego, era mucho mejor ser el cerdo que el hijo. Pero Herodes murió y sus hijos, que no eran mejores que él, sí eran notablemente más estúpidos que él. Con lo cual, evidentemente, llegaron a esa especie de combinación diabólica en la que se es malo y además tonto. Y Roma, para no tener problemas, decidió dividir en 4 el territorio de Herodes, por lo cual tenemos a 4 personajes, cada uno de ellos tetrarca, es decir, gobernador de un cuarto. Es curioso que Jesús, por ejemplo, refiriéndose a Herodes, el tetrarca de Galilea, en un pasaje de los evangelios lo llama zorra, no en el sentido de que pensara que era una mujer de dudosa honestidad, sino en el sentido de que era un personaje que no podía desear ser un león como su padre. Su padre podía ser sanguinario, podía ser un canalla, podía ser cruel, pero era un personaje de inteligencia. Los hijos eran estúpidos y además corruptos y carentes de escrúpulos morales. Y cuando uno llega a esta parte de la descripción, uno está esperando que los contemporáneos de Jesús tuvieran algún tipo de consuelo. Es decir, ya sabemos que era un degenerado el emperador, sabemos que el representante del emperador era un personaje sin ningún tipo de escrúpulos, si tenía que matar simplemente para que la gente estuviera más tranquila en su casa, no tenía ningún tipo de freno moral. Por supuesto, los gobernantes locales eran corruptos y además estúpidos, y uno pensaría que al menos, y esto ha sucedido históricamente, existiera algún tipo de consuelo en la religión. Sin embargo, Lucas aquí hace una referencia que suena muy curiosa, porque dice, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. El sumo sacerdote era uno solo, y cuando uno lee la referencia de Lucas, uno piensa, esto tiene que ser un error, ¿cómo va a haber 2 sumos sacerdotes a la vez? Pero no, Lucas está dando una realidad histórica que es muy interesante. En realidad, durante años siempre hubo 2 sumos sacerdotes. El oficial, por ejemplo Caifás, y el real, que era su suegro Anás. De modo que fuera quien fuera el sumo sacerdote, a veces lo era Anás, a veces era otro familiar, a veces lo era su yerno Caifás, verdaderamente el sumo sacerdote siempre era Anás. Y luego había otro. Y cuando Jesús empezó, el oficial, el titular, era Caifás y el verdadero sumo sacerdote era Anás. De hecho, cuando a Jesús lo detengan y lo lleven ante el Sanedrín, lo pasarán antes por la casa de Anás, que teóricamente no tiene ningún tipo de cargo, que lo vea Caifás, que era el sumo sacerdote oficial. El retrato que aparece en los evangelios de Anás y Caifás no es bueno, pero tengo que decir que es enormemente moderado en comparación con el que aparece en el Talmud. Por ejemplo, en el Talmud se cuenta que Anás y Caifás tenían una especie de banda de bastoneros que cuando iban moviéndose por las calles de Jerusalén iban golpeando con los bastones para abrir paso. Lo cual seguramente era algo, yo diría que seguramente muy práctico en un rush hour en las calles de la Jerusalén vieja, pero dice bastante cómo eran los sumos sacerdotes. Por utilizar palabras de Jesús, habían convertido la casa de oración, que era el templo, en una cueva de ladrones,
Y eso no solo aparece en los evangelios, aparece confirmado en otras fuentes. Y precisamente en ese contexto, y quiero insistir mucho en el contexto, es cuando Jesús empieza a predicar su mensaje.